bandera y repartirla, Señor, con todo denuedo, Señor, que sea palabra tuya, Señor, que conforte nuestras almas, Señor, que sacie la sed, bendito Dios, y que traiga la salvación, mi Dios amado. Dándote gracias, Señor, te pedimos que la uses poderosamente. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga más, pero mucho más, con ese amor de Cristo. Y a todos los que están en línea, Dios los bendiga. Qué glorioso es sentir esa presencia, porque cuando adoramos como pueblo de Dios, es algo maravilloso, se siente esa presencia. Cómo Dios usa cada vaso en esta casa para dirigir, para orar, para cantar, para danzar. Cómo usa a cada vaso con su palabra. Es un privilegio. Hermanos, el propósito de congregarnos cada martes, cada domingo, es para alimentarnos del pan vivo que provee el mensaje de la palabra de Dios. Desde el corazón de Dios a nosotros. Digámosle, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, al abrir tu palabra, abre nuestra mente y corazón para entenderla y para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis amados hermanos, hoy nos da este título, Avanzando hacia la meta. ¿Cuánto estamos avanzando hacia la meta? Entonces vamos a la palabra de Dios en Filipenses 3, 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14. Por reverencia a su palabra, estemos puestos de pie los que lo podemos hacer. Filipenses 3, 12 al 14. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podemos estar sentados. ¿Qué palabra nos da nuestro Padre? Hermanos, saber hacia dónde uno se dirige es crucial, ¿sí o no? Pero también lo es ser conscientes de cómo llegar allí. Cuando aceptamos la enseñanza bíblica que Dios nos creó para que pudiéramos alabarle mediante una vida santa. ¿Para qué nos creó? Para que podamos alabarle mediante una vida santa. No es solo aquí cuando alabamos y cantamos y lo hacemos de todo corazón, pero es afuera, mediante una vida santa. ¿Sí, hermanos? Entonces, a veces, hermanos, mire, nosotros decimos, somos conscientes de la vida en Cristo. Cuando aceptamos la enseñanza bíblica que Dios nos creó, que pudiéramos alabarle mediante una vida santa, resulta tentador, ¿cierto? Buscar soluciones rápidas, ¿o no? Como ser humano. Una de las cosas que más me molestan es oír a los cristianos pronunciar frases como, ven a Jesús y todos tus problemas se acabarán. ¿En serio?
Hermanos, en serio. Mi vida no se volvió realmente complicada hasta que me hice cristiana. ¿Solo yo o ustedes también? Cuando pienso en los días previos a mi conversión, hermanos, en cierto sentido, aunque, hermanos, carente de cualquier significado o relevancia, mi vida no tenía sentido, yo no le hallaba. Pero era sencilla, pensaba yo. La mayor parte del tiempo sabía lo que yo quería, ¿sí? Pero por esto, mire lo que pasa, habíamos logrado cauterizar nuestra conciencia a tal punto que creíamos que éramos buenos, ¿o no? Me divertía sin sentimiento demasiado de estar apesadumbrada, sin demasiado remordimiento y mucho menos arrepentimiento. Por eso creíamos que era muy fácil, ¿cierto? Pero con el nuevo nacimiento del alma, también llega el nuevo nacimiento de la conciencia. ¿O solo me pasó a mí? A cada uno de ustedes también creo. Como dijo el apóstol Pablo, entre los pecadores, el más grande era yo. Y si no reconocemos esto, entonces no hay un genuino arrepentimiento. La persona que ha venido a Cristo, claro, empezamos a tomar la vida más en serio. Empezamos a actuar de otro modo. Porque entendemos, hermanos, que se trata desde luego de un empeño muy importante. Tristemente la conversión, hermanos, no aniquila el pecado, ¿o sí? Pongamos buena atención. Siempre estamos en esa propensión del pecado. Los cristianos somos como esos personajes de las tiras cómicas, con un angelito aquí y el diablo aquí. ¿Sí o no? Estamos implicados en una batalla moral. ¿Sí o no? Esta lucha, y el Señor lo sabe. La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Pero el que alimentemos más, ese vence. La vida cristiana es sin duda un asunto complicado, ¿o no? Con toda certeza, Dios nos ayuda a crecer por medio de la gracia que nos provee en abundancia. Es por esa gracia. No obstante, un gran crecimiento exige ¿qué? Un esfuerzo tremendo. O solo me toca a mí, no, a todos. Vencer la carne no es fácil. Recuerdo aquellas primeras semanas que siguieron a mi conversión, sí. Yo quería leer la Biblia, devorármela y todo como si se tratara de una novela. Nunca olvidaré el impacto que tuvo sobre mí leerla, aunque fuera así. Fue muy poco lo que entendí, muy poco, pero aún así influyó en mi vida. Aún leyéndola a la carrera. Sin embargo, sufría y estaba angustiada, hermanos. Yo quería ya, que obrara Dios en mí. ¿Sí? Pero cuando vuelvo a leer el Viejo Testamento, y yo, ay Dios, no, este Dios se toma las cosas muy en serio. Wow, si voy a ser cristiana, tendrá que ser todo o nada. Wow, Señor. Y uno oyendo prédicas y el Señor hablándole directo al corazón. Los quiero calientes o fríos, tibios los vomitaré de mi boca. Ay, no, yo no quiero eso, yo quiero estar caliente en ti, Señor, ¿sí? Hermano, y por eso empecé a estudiar con profundidad este libro de Filipenses.
Claro, ahora ya me oyen hablar mucho del libro de Romanos porque me gusta mucho, pero ya entiendo, ¿no? Pero este Filipenses 2, 12 al 13, leámoslo. Filipenses 2, 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ay, Padre, ¿qué es esto? Esos versículos me resultaron muy gravosos, hermanos, porque empecé a ver que el crecimiento espiritual es algo que en última instancia, mis amados hermanos, se apoya en la gracia de Dios. Sin esa gracia no podríamos. Él está orando, Él, nosotros y a través de nosotros. ¿Sí? Así obra Él. Pero al mismo tiempo existe la advertencia de que nos esforcemos en nuestra salvación. Ya entonces comprendí que el crecimiento espiritual, ese progreso en la vida cristiana, mis amados hermanos, es cuestión de esfuerzo y de trabajo duro. Podría ser una labor de amor, y de verdad que así es, sin lugar a dudas, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso no nos dejó solos. Hay mucha gente que comienza, pero se queda a mitad del camino. Empiezan esa pereza espiritual, se duermen oyendo el mensaje poderoso de Dios, ¿sí? Y por eso Pablo escogió con mucho cuidado y con mucha precisión esta palabra, ocupaos. La santificación no es un esfuerzo casual, hermanos. Nos señala que nos esforcemos en nuestra salvación, con temor y temblor. Ahora bien, no estamos hablando del temor y del temblor que nos da estar en la oscuridad, ¿no? Totalmente intimidados por algo, por algún tipo de fobia paralizante. Primero, yo no podía estar sola ni en la oscuridad. Me daba miedo. Ahora, pues imagínense si la luz está en mí. Esto es algo maravilloso. Yo fui a Colombia y yo dormía. Yo decía, no, yo duermo con mi mamá. Y mi hermana decía, no, yo duermo con ella. Y yo, no, yo duermo con mamá, yo no quiero dormir sola. Y en los cuartos de atrás, que son más oscuros, los primeros viajes que hice. Ya después que fui avanzando, que el Señor fue alumbrando mi vida y me fue dando a conocer su luz y su presencia. Entonces, ¿yo de qué voy a tener miedo? No, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? No, fuera de mí, todo miedo, todo temor, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, debemos tomarnos muy en serio esta palabra hasta el punto de temer y temblar, pero ante Dios. Tener ese temor reverente a ofender su santidad. Cuando vamos a abrir esta boca, cuando vamos a reaccionar, pidámosle su dirección, porque, mire, de una misma fuente no puede salir agua dulce, agua amarga y agua salada, no, sale el agua, pero de vida eterna, que nosotros tenemos esta palabra atesorada en nuestro corazón. Y por eso es que de esta abundancia habla nuestra boca, nosotros los cristianos, ¿o no? Amados hermanos, ¿o solo tiemblo yo delante de Dios? Todos y cada uno de nosotros, y lo hacemos con esperanza, sabiendo que Él está orando en nosotros. Actuamos porque Él obra en nosotros, por eso actuamos, por eso estoy yo aquí. Yo no sabría ni cómo hablar si Él no me dirige, si yo no me preparo. Espíritu Santo, sé tú a través de mí, tú sabes que yo no sé mucho.
Él conoce toda mi vida y que tiemblo, pero ante su presencia, hermanos. Y yo pues cuando empecé a leer esta palabra, dice, uy, pero el apóstol Pablo diciendo que él no ha alcanzado, que no es todavía perfecto, sino que sigue, que prosigue. Yo, ay Dios mío, entonces ¿qué va a hacer de mí? Si él no pudo, si él no dice que todavía no es perfecto, pero él va a esa meta, él va hacia adelante, hacia al supremo llamamiento de Dios. A veces nosotros fallamos o no, o solo yo, todo. Y entonces mi esposo dice, pero ustedes dicen que pecan, y dicen peco, sí. Pero el Padre nos dice, hijitos, si pecado cometiereis, abogado tenéis ante el Padre. Ya nosotros pecamos, pero el Espíritu Santo nos redarguye, nos da dolor de ofender la santidad de Dios, nos da dolor de ofender a nuestro prójimo. Y vamos ante Él y le lloramos, perdóname. ¿Cuántas veces tenemos que ir a pedir perdón? Y nosotros, perdóname, Padre, pero Él conoce nuestro corazón, que nos duele ofenderlo. Entonces yo decía, yo todavía no he alcanzado la meta, no soy perfecta. Yo con esta impaciencia, porque a mí no me gustaban los trabajos lentos, despaciosos, no, todo rápido, ¿sí? Entonces yo decía, a mí esto no me gusta. Pero al leer y a leer más la palabra y cómo el apóstol Pablo mostraba ese peregrinaje en esta vida, y la palabra advierte que es difícil. Entonces, consideremos estas diversas carreras. Los corredores, unos se dedican a 100 metros planos, ¿sí? Mientras otros corren maratones. Y cada actividad tiene una psicología completamente distinta. Yo opto por las distancias cortas, todo lo que sea rápido, todo lo que sea rápido, ¿no? Yo siempre prefería abordar tareas de menor envergadura, hacer todo rápido. Estuve en clases de modistería, confeccioné 2 vestidos, uno a mi madrecita y otro para mí, y jamás le dije a mi esposo, venda la máquina. Me llevó una tejedora también. Todo lo que implicaba tiempo y lentitud no lo soportaba. Bueno, Dios ha trabajado conmigo. Sí, porque siempre quería ver ya esa línea, esa meta, y darlo todo rápido en un esfuerzo, pero ya llegar al final. Sin embargo, la vida cristiana no funciona así. Por eso nos es difícil. Tenemos que saber cómo proseguir en la labor. Por esta razón, sentí la intensidad de estas palabras paulinas, hermanos, cuando las leí con cuidado. No es que lo haya ya logrado, aunque ni que ya sea perfecto. Y yo, si Pablo dice eso, sino que sigo esforzándome. Sencillamente no es que continuemos, sino que perseveremos. Entonces el Señor me ha enseñado a perseverar. Entonces el término griego traducido aquí es esforzándome, y mucho, ¿sí? Indica usar fuerza, presión. Entonces, ¿cómo aplicamos esto nosotros a nuestra vida? Tendemos a vivir pasando de una altura espiritual a otra. ¿Esperamos ser ya santificados en amplias medidas o no? ¿O solo me pasa a mí? Me pasaba. ¿Sí? Y de repente, hermanas, queremos relajarnos y celebrar ya la victoria. Ya corrí la carrera. Pero la vida cristiana es distinta. Se realizan muchas pruebas, hermanos. Si nos toca sudar.
Y cuando estamos ya exhaustos, jadeantes, ya sin poder respirar, viene, ¿listos? ¿Ya? Y tienes que hacerlo de nuevo. No acabamos de pasar de una y empezamos la otra. ¿O no? Tenemos que seguir esforzándonos. No acabamos esta carrera con rapidez. Y esto resulta desalentador muchas veces. ¿Sí? Prosigo a la meta. Voy adelante. Voy por ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos, hermanos. Prosigamos. ¿Sí? Estamos corriendo una carrera por el cielo. Corro por el premio que el Padre ha reservado para su pueblo desde antes de la fundación. ¿No es algo maravilloso? Voy a lograr aquello que Cristo consiguió para mí. Él me ha poseído para que yo pueda poseer el cielo. Oigan, hermanos, nos ha poseído para que podamos poseer el cielo. ¿No es algo maravilloso? Para que tú y yo, todos nosotros podamos, hermanos, recibir el tesoro que Él ha guardado en el reino de su Padre. ¿Estamos animándonos a seguir esta carrera? Y Pablo continúa, y no pretendo haber alcanzado, pero hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Filipenses 3:13. Ya, que me hicieron, que me enojaron, que me molestaron, que no perdono, que mire, ya, dejemos todo atrás. Extendámonos hacia adelante. Por nada ni nadie nos bajemos de la barca. Por nada lo que nos hagan o nos den, que me voy porque me hicieron, porque me dijeron, porque me lastimaron. El diablo se puede parar en las pestañas, pero nosotros proseguimos al supremo llamamiento, ¿sí? Dejamos todas las preocupaciones, entregamos todas las cargas al Señor y Él nos hará descansar. Sí, hermanos, Cristo está de pie en el cielo y nos invita a venir a Él. Pensemos siempre en eso. Ay, yo por estar alegando, discutiendo, enojando, me molestó. Yo perder este llamamiento. No, de verdad que no. Estamos llegando ya a la meta final, ¿o no? Yo. Porque es que el Señor tiene un día que nos va a recompensar de todo el dolor de nuestra alma. Ay, y nos lleva a perseverar con paciencia. Es Cristo mismo. Él es la razón por la que nos tenemos que esforzar tanto y avanzar hacia el objetivo, mis amados hermanos. ¿Cómo entrar en el reposo? En el reposo de Dios, porque existe un agotamiento de nuestras almas que solo lo puede curar el reposo. Él pensó en todo, solo con el descanso. Por eso adoramos, por eso leemos la palabra. Yo de mañana le digo, tú eres mi escondedero, tú eres mi más alto refugio, yo te entrego todas mis cargas. Y entrego, estos hijos no son míos, son tuyos. Estos nietos no son míos, son tuyos. Yo le entrego todo, mi esposo es tuyo, Señor. Para poder refrescarme y descansar en su presencia. Porque a veces nos cargamos con muchas cosas. Mire, hermanos, como el corredor debe tener oxígeno para poder seguir avanzando, nosotros precisamos de los medios divinos. Esos medios divinos de su gracia para poder seguir avanzando, ¿sí? Para poder renovar nuestras almas cada día en su presencia. Solo en su presencia que hay plenitud de gozo, delicias. Delicias a su diestra
por siempre y para siempre. Experimentamos cada vez más su presencia. Es que nosotros no disfrutamos esa presencia. No la disfrutamos y nos olvida quién nos habita y nos cargamos con tantas cosas. No. Por eso es tan bueno congregarnos. Yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí, porque yo los extraño mucho. Cada que están de vacaciones y todo, se extrañan mucho, hacen mucha falta los hermanos. Cuando ya van empezando a regresar, ay, gloria a Dios, qué bueno verlos, cómo llegan de bellos. Y los que están todavía en vacaciones, Dios los proteja. Y miren lo que nos dice en 1 Corintios 12, 21. 1 Corintios 12, 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos nos necesitamos, hermanos. Dios nos recuerda nuestro propósito. Y me gusta mucho llamar mi familia eterna. Si queremos experimentar una mayor semejanza a Cristo, es necesario planear el crecimiento de forma intencional. Planeémoslo. Si queremos crecer en santidad, hemos de empezar con nuestro hacedor, diseñador y sustentador. Conocer nuestro destino de forma cada tramo de nuestro viaje. Él nos enseña a través de su palabra cuál es nuestro destino. Crecer en santidad supone, hermano, es un estándar por el cual vivir. Cada día queremos ser más santos. Cada día queremos y siempre le decimos, quítame más de mí, dame más de ti. ¿O no? Con Dios como creador y redentor a la vez. La actividad divina en la redención no fue un pensamiento tardío. Él planeó redimir al mundo, hermanos, incluso antes de que existiera. Miren nuestro Dios. Prometió vida eterna a sus propios hijos antes del principio de los siglos. ¿No es algo maravilloso? Y vamos a Tito 1:2. Tito 1:2. Bendito el Padre eterno. Leámoslo, porque es que esta palabra, y los que toman nota, que la estemos leyendo, mis amados hermanos, por favor. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La vida eterna. Por otra parte, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, amados hermanos, por el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los siglos. Y 1 Timoteo 1:9, leámoslo. 1 Timoteo 1:9, mis amados hermanos. 1 Timoteo 1:9. Bendito Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Los que tomamos nota para llegar a nuestra casa y estudiar esta palabra. Esto significa que desde toda la eternidad Dios sabía que iba a crear y que se produciría también una caída. Él lo sabe todo. Que redimiría a su pueblo y su intención en la creación, hermanos, avanza hacia la gloria del Creador. Y esa gloria se ve de un modo maravilloso en su obra de redención.
Nosotros estudiamos bien la palabra, ¿no? Somos como los de Berea, tomando nota, pidiéndole al Señor que discierna esta palabra a su espíritu, que la grabe en su mente y la escriba en la tabla de carne de nuestro corazón. Con este fin en mente, ¿cómo creó Dios el mundo? ¿Y por qué lo hizo? Nos hemos preguntado. Cuando leemos el relato de la creación en Génesis 1 y 2, la hemos leído, ¿no? Observamos que existe un tipo de movimiento jerárquico en su estructura. Va de menor a mayor, lo hemos visto así, de los objetos inanimados de la naturaleza a la vida vegetal, a la vida animal y a la creación de la raza humana. Se diría que se trata de un progreso, hermanos, creciente. Sin embargo, la noción con la que me encuentro más a menudo en la iglesia, oía que la creación apunta a su punto más cumbre, el sexto día. No obstante, existe ese gran peligro en considerar el sexto día como la cúspide de la creación, porque el relato no acaba en ese momento. La creación no se realizó en 6 días, fueron 7. Y si nos movemos en un crescendo cada vez mayor, debemos entender que el punto culminante, la cúspide, no es el sexto día, es el séptimo. El séptimo día es el punto más alto de la creación. Ahora bien, ¿qué ocurre el séptimo día? Génesis 2, 1 al 3. Génesis 2, 1 al 3. ¿Sí? Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo leímos, ¿cierto, hermanos? Observa las ideas conmigo, amados hermanos. Primero, Dios descansó en el séptimo día. Segundo, Dios santificó, apartó, consagró el séptimo día. Eso significa que Dios escogió un día y lo apartó de los demás. Esa jornada se convirtió en un día santo. Desde entonces, la vida de la raza humana ha seguido el patrón de un ciclo de 7 días. ¿Por qué estructuró Dios esta forma? Nos hemos preguntado. Por supuesto, existe un propósito funcional, utilitario para la humanidad. Mire, para el ganado y para toda la tierra. Junto con los animales y la tierra, el ser humano tiene ahora la oportunidad de descansar del esfuerzo y del trabajo. ¿Es así o no? La tierra descansa, los animales descansan y nosotros descansamos del esfuerzo del trabajo. Y existe un periodo regular de reposo y renovación. Sin embargo, el séptimo día no solo fue apartado para descansar de la faena, es asimismo el momento de una consagración especial para que el pueblo de Dios se reúna. ¿Con qué propósito? El de alabar a Dios en su majestad y santidad. Por eso nos reunimos. Además, conforme los cristianos de hoy, seguimos experimentando y honrando el ciclo de 7 días, se nos conduce a mirar en retrospectiva, hermanos, con admiración y gratitud en la creación, a la vez que se nos apunta la meta final
tanto de la creación como la de la redención. ¿Estamos entendiendo? Cada día de reposo esperamos ese momento cuando el reino de Dios sea plenamente consumado y nos unimos a la asamblea de los santos en el cielo. Ese es nuestro reposo. Como enseña Hebreos 12:23, voy a leerlo de aquí. Nos dirigimos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nosotros empezamos a vivir ya en ese reposo. ¿Quién es nuestro reposo? ¿Quién es nuestro reposo? Cristo Jesús. Cristo está estableciendo su reino y un día su pueblo entrará en ese reposo. Para nosotros no es ley, ¿no? Porque sabemos el día, el Sabbat, que guardaba el pueblo judío con Dios, ¿sí? Pero viene Jesucristo y nos da, entramos en este reposo, pero empezamos a descansar y con esta seguridad de la eternidad, ¿sí? Estaremos en nuestro reposo y el proceso de nuestra santificación se completará. Por consiguiente, al contrario de lo que enseñan los filósofos, respecto a que hay nada más alto en el universo que la humanidad, que no hay nada más grande que la humanidad. Y la palabra de Dios describe nuestra relevancia apropiada, hermanos. El relato de la creación está ciertamente estructurado en el orden de importancia ascendente. Lo leímos, ¿no? Mire, la humanidad, la creación de la humanidad no es lo último, es lo penúltimo. No podemos detenernos en el sexto día, debemos llegar a la séptima jornada y ver que el objetivo de la creación es que la santidad. Colosenses 1:16, ¿sí? Porque todo culmina en Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, mis amados. Esto incluye a las personas, por supuesto. Y de forma exclusiva, Dios creó a la humanidad a su propia imagen y semejanza. Pero vamos a ver, ser hecho a la semejanza de Dios significa que Dios tiene cuerpo, 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, etcétera. No, de ninguna manera, no somos imagen física de Dios. Esto es algo maravilloso. Y por supuesto, las personas, nosotros tenemos una mente y una voluntad igual que Él. Pero la idea principal de ser hecho a la imagen de Dios es aún mayor, hermanos. Bendito Dios, ¿cuál es el propósito de una imagen sino replicar y reflejar otra cosa aparte de sí mismo? Si leemos con cuidado el Antiguo Testamento, vemos que el propósito de la vida humana era replicar y reflejar el mismo carácter de Dios. Por eso es que yo decía, no es fácil nosotros llegar a replicar ese mismo carácter de Dios. Mire que toda esta obra de crecimiento en santificación es un desarrollo en santidad. Y creo que no voy a alcanzar a darla todo. Pero Primera de Pedro 1:16, ¿qué nos dice? Sed santos, porque yo soy santo.
Y Levítico 11, 44 al 45, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Bendito sea Dios que nos da esta palabra, que nos da esta enseñanza, que viene y nos dice, hermanos, que el día de reposo, o Sabbat, por tanto, cada día de reposo adopta una práctica en por qué existe ese día. Pregúntate, ¿cuál es ese descanso que mi corazón anhela? El Sabbat apunta al día en que Dios eliminará toda nuestra intranquilidad y nos dará la bienvenida a su descanso eterno. Uy, hermana, ya está hablando que nos vamos a ir a descansar. Pero ese día lo vamos a ver tal cual como Él es. Seremos santos e irreprochables a sus ojos. Le alabaremos por toda la eternidad. Por tanto, así como Dios tiene el propósito de glorificarse por medio de nuestras vidas, en la redención también vemos este mismo objetivo en la creación. No es algo maravilloso, pero nos está llamando a ser santos. Y ya nos está dando la hora. ¿Seguimos o dejamos para la próxima? ¿Ah? Me suelen hacer con frecuencia esta pregunta. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lo hemos estado leyendo. Es un interrogante importante, ¿sí? Y comprendo esas luchas subyacentes a esta pregunta. Podríamos entrar en todas las ramificaciones para discernir los aspectos específicos de la voluntad divina para nuestras vidas. Pero aquí la respuesta típica es: deberíamos preocuparnos más por la voluntad suprema de Dios para nuestras vidas, porque las Escrituras, hermanos, nos señalan que nuestra santificación debe ir progresando cada día. Amén, ¿sí? Debemos progresar en santidad, en pureza, ¿sí? Primera Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Bien claro. Porque vivimos, hermanos, en un entorno tan orientado a las obras que pensamos acumular logros y hacer proezas, y pretendemos denigrar en modo alguno, hermano, la importancia de nuestras obras. No, ¿se me entiende? No es por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Pero también Dios nos llama y nos dice en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿qué? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Porque después de ser salvos ya vienen las buenas obras, ¿sí? A Dios le preocupa mucho más lo que somos que lo que hacemos. Él busca mayor carácter cristiano y piedad, ya que estamos siendo moldeados y conformados a la imagen de Cristo. Nos lo dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Casi al final de su vida, el apóstol Pablo escribió a su amigo: el propósito de la vida humana es replicar y reflejar
el carácter mismo de Dios. ¿Cómo vamos en esto, hermanos? Y 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Podríamos decir nosotros eso, Señor? Ayúdanos. ¿Cómo puedo desarrollar una estrategia para conseguir el propósito? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo establecer objetivos y metas de ayudarnos a llegar a la meta? Como si se tratara de una organización o de un propósito de una empresa o algo que estemos emprendiendo. ¿Cuál es lo único que logro, que alcanzamos, que estamos haciendo en nuestra vida, hermana? Es un momento de reflexionar. Si a Dios solo quiere la santidad en nosotros. Bendito Dios. No es fácil, amados hermanos, por eso comencé con eso. No es fácil, pero sí debemos ponernos metas concretas que nos lleven a un esfuerzo y que sean alcanzables, como es el de estudiar su palabra, es de leerla, de meditar en ella y ponerla por obra. Es bueno escuchar prédicas, es bueno leer libros, pero nada reemplaza la comunión con nuestro Padre, esta intimidad. Sí, amados hermanos, mire, debemos hacernos metas y no podemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Dios, es necesario estar como familia, es algo vital que necesitamos como pueblo de Dios. Conocernos. El que deja de congregarse atrofiará de manera radical su vida de oración, de comunión con Dios, con su familia en Cristo. Mis amados hermanos, mi consejo es que, como dice Hebreos 10, 24, 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, hermanos. Esto nos lleva a la asistencia a la iglesia como cristianos. Esto nos lleva a crecer más en nuestra santificación. El leer juntos la palabra de Dios. En adorarlo juntos. Cuando hay un pueblo que adora, suceden cosas maravillosas. Cuando un pueblo se reúne y estamos los hermanos juntos y en armonía. Vamos a la conclusión. Debe seguir adelante, lo que significa correr, sí, acelerar seria y enérgicamente la carrera. Como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. Trabajar, 2 Timoteo 2:6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Luchar, Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sufrir, Mateo 6:10-11, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perseverar, Mateo 24:13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vamos a estar puestos de pie, mis amados hermanos. Solo el Espíritu Santo de Dios nos lleva a vivir esta vida en Cristo. La vida cristiana no es fácil. Hay muchas pruebas, hay muchos desafíos, conflictos, dolencias, persecuciones y ataques diabólicos. Y ya sea que
te apetezca o no, debemos seguir adelante, ¿sí? Prosigo adelante, diligente, fielmente, sigue haciendo la obra que Dios te ha dado para hacer. Sigamos trabajando, llegando a la meta. Mire, cuando menos pensemos, estaremos en el cielo, viendo a nuestro Rey, teniendo este cuerpo, mire, Dios, que el Señor lo transforma en un abrir y cerrar de ojos. Cuando esto corruptible se convierta en incorruptible. Yo solo de pensar en todo esto digo, Señor, maravillosa esta esperanza. Por eso cada día nos apartamos más para Él y nos consagramos más esperando ese día. Amén. Por eso no debemos tener ningún temor. Su perfecto amor echa fuera de nosotros todo temor. Porque el que todavía siente temor no ha sido perfeccionado en ese amor. Padre, perfecciónanos en tu amor, Señor. Que no haya en nosotros nada. No queremos nada que no sea tuyo, Señor. Queremos todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre, todo don perfecto que procede de ti. En el nombre de Cristo Jesús, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Dios bendiga a todos los que han estado en línea, los que van a ver la prédica. El Señor haga esta obra maravillosa en cada uno de ellos. Gracias por llevarnos a la meta. Solo lo podemos contigo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.